Bueno, antes de nada, dar las gracias a las doctoras Nuria Valdés y Mariló Chiara por darnos la oportunidad de contar un poco lo que hacemos bueno, en este foro que no es, digamos, el foro en el que estamos en nuestra zona de confort, pero que, bueno, asimismo para nosotros es un reto, ¿no? Y también darles las gracias por la colaboración que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que van 3 años ya de colaboración, donde hemos tenido también la oportunidad de unir un poco pues, la ciencia de datos con la medicina y además pues, trabajar en esta herramienta, bueno, en esta técnica, Morphing Projections, que habíamos desarrollado inicialmente pues, para un fin totalmente distinto, que era para analizar desde múltiples puntos de vista pues, procesos complejos de ingeniería, pero que vimos que tenía una aplicabilidad en temas de biomedicina, concretamente en genómica del cáncer, pero que creemos que tiene también aplicación en más cosas, ¿no? Bueno, la idea digamos, de esta técnica se enfoca o se encuadra dentro de un paradigma que es el que llamamos analítica visual, ¿no? Que lo que hace es integrar al humano y a la máquina en el ciclo de análisis de los datos, buscando lo mejor de los dos, ¿no? Buscando las fortalezas de ambos mediante una realimentación mutua de ambos métodos, ¿no? Entonces, para ver un poco la idea de la analítica visual, vamos a pensar primero en las técnicas clásicas, el abordaje clásico del aprendizaje automático, Machine Learning, que tanto suena, que seguramente os es muy conocido, ¿no? Esa técnica, pues básicamente lo que hace es parte de un conjunto de datos, ¿vale? Esos datos son procesados por un algoritmo y producen una información, una imagen o una información textual que, digamos, se le entrega al usuario, al médico, y que puede ser, por ejemplo, un diagnóstico, ¿vale? Entonces, el problema fundamental que tiene este enfoque es que, bueno, pues en principio nos lo tenemos que creer, ¿no? Crea un problema de confianza. Creo que le di al... Aquí, ¿no? Crea un problema de confianza. La primera pregunta es, bueno, pues, ¿me puedo fiar del diagnóstico? ¿Puede haber errores en los datos que hayan llevado a un diagnóstico equivocado? No lo sabemos. Digamos, este mecanismo es un mecanismo de una sola dirección. También, bueno, pues al médico le gustaría saber qué es lo que se ha tenido en cuenta. Hay muchísimos, bueno, yo ahora mismo en esta conferencia, aunque no entiendo el 99,9% de las cosas, pero sí que hay, lo que sí veo es que hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta en un proceso diagnóstico o en un proceso terapéutico, ¿no? Luego, otra cuestión también que plantea es problemas de explicabilidad, ¿no? Es de cómo se llegó a ese diagnóstico o cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? También nos interesaría saber si existen otros factores, aunque el diagnóstico sea correcto, si puede haber otros factores que pudieran permitir ese diagnóstico. Y luego cuestiones como el análisis contrafactual, es decir, ¿qué pasaría si hubiésemos cambiado los datos? O digamos, qué cambio en los datos podría haber cambiado ese diagnóstico, ¿no? Y luego, finalmente, nos interesa también conocer tener la capacidad de exploración, de ir más allá, de descubrir conocimiento nuevo, es decir, no quedarnos con la información que nos da ese algoritmo, ¿no? Bien, una de las respuestas a ese problema es algo que yo creo que no se utiliza tanto, pero que es la visualización de datos. La visualización de datos nos permite poner la información en contexto, ¿vale? Podemos tener, por ejemplo, bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se puede poner la información en contexto temporal, ¿vale? La misma información que nos puede entregar la representación propia de los datos o la representación de los resultados de una técnica de aprendizaje automático, si se pone en contexto, adquiere más relevancia y más interpretabilidad, ¿no? Podemos también tener un contexto espacial o luego incluso podríamos tener pues una representación de la información utilizando algoritmos de aprendizaje automático para representar cuestiones más complejas. Por ejemplo, situar de manera próxima pues, elementos que tengan por ejemplo, un mismo perfil genético, ¿no? Y de alguna manera pues, tener un mapa del comportamiento genético de las muestras que nos permite pues, interpretar y hacer razonamientos sobre ello. Bien, y finalmente nos interesa también descubrir más. Entonces, para ello necesitamos un tercer elemento que es la interacción, ¿vale? Básicamente es permitir que el usuario, el investigador biomédico en este caso,
pueda de alguna manera modular ese análisis en función de sus necesidades para poder descubrir conocimiento nuevo. Es decir, la información que nos da la herramienta de analítica visual nos permite no solamente dar respuestas, sino formular nuevas preguntas, que muchas veces es el problema que necesitamos, ¿no? Bien, aquí vemos un poco cuál es digamos, el flujo de trabajo o el proceso analítico de exploración con este tipo de técnicas, ¿no? Se parte de un conjunto de datos, ¿vale? Y ese conjunto de datos, pues, se introduce, digamos, en la máquina, donde digamos, un algoritmo permite realizar una visualización de la información conectado también con técnicas de aprendizaje automático y produce una imagen o una información que es percibida por el usuario, que a su vez incrementa su conocimiento, ¿vale? Conforme incrementa el conocimiento, eso también cambia la forma en la que percibe esa información, es decir, le surgen nuevas preguntas, ¿vale? Y además suscita nuevas pues, acciones de exploración para poder cambiar el análisis y buscar cosas nuevas. Esa sería un poco la idea. Y aquí vemos pues, a Tom Cruise en la película de Minority Report, donde, bueno, esa película fue muy avanzada en su tiempo y donde se aparece pues, esta idea representada, ¿no? En una interfaz donde pues, el sistema le entrega una información, él, pues, alguna información no le interesa, la descarta, pide información nueva y sigue un poco este proceso de análisis, ¿no? Bien, la técnica que proponemos, la técnica en la que hemos estado trabajando, recibe el nombre de Morphing Projections y, bueno, en principio parte de una tabla de datos, ¿vale? Una tabla de datos pues, idéntica, muy similar a una tabla Excel. Bueno, literalmente es una tabla Excel a la que estáis acostumbrados a trabajar, que puede tener pues, miles de registros, muchos miles de registros, y puede tener cientos o miles de atributos, es decir, de columnas. Entre los que pueden estar variables clínicas, pues, variables de otro tipo, pues sexo, raza, pues, variables temporales, variables espaciales, y luego puede también tener atributos genéticos, por ejemplo, pues, perfiles niveles de expresión genética. Bien, entonces la idea consiste en utilizar lo que llamamos encodings o codificaciones espaciales, que es básicamente situar cada uno de estos registros en una posición de la imagen según alguno de esos atributos, ¿vale? Existen 1000 posibilidades, infinidad de posibilidades de codificar esa información. Por ejemplo, pues una muy básica sería un encoding horizontal por día de la semana, por ejemplo, ¿no? En función del día de la semana tendríamos esta posición si es lunes, esta posición si es martes, todos los registros del lunes vendrían aquí, todos los del martes vendrían aquí, etcétera, ¿vale? Igualmente podríamos tener un encoding circular, por ejemplo, que fuese pues, relacionado con la hora del día o temas pues, relacionados con el contexto biomédico, por ejemplo, la localización en el cuerpo, bueno, el sexo, raza, etcétera, geolocalización, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra. E incluso también podemos tener encodings generados automáticamente por algoritmos de aprendizaje automático, donde se expresen, digamos, distribución espacial de esos registros con criterios pues, más específicos pues, de un problema biomédico. Por ejemplo, en este caso, pues podríamos pensar que estos dos puntos representan muestras con perfiles genéticos similares, mientras que puntos alejados representan muestras con perfiles genéticos diferentes. Con lo cual, aquí lo que tendríamos es un mapa de expresión genética, de la distinta casuística de expresión genética que tendríamos en estos datos. Entonces, esta técnica no se queda aquí, ¿vale? Estas son las distintas posibilidades que podemos tener, pero la técnica lo que permite es mezclar esos distintos encodings a voluntad del usuario para que pueda explorar las relaciones entre ellos. Y conforme hacemos la mezcla, el proceso es gradual, con lo cual se pueden ver las conexiones entre unos y otros, ¿vale? Y esto sería un poco lo que vemos, a ver si funciona el vídeo. Esto es lo que vemos aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo de aplicación de la técnica de Morphing Projections, en este caso son datos clínicos, y donde pues tenemos varios encodings. En vertical está representado los días, estos serían casos, bueno, concretamente es un conjunto de datos de COVID que hemos utilizado para otro estudio, ¿vale? En vertical tendríamos los días que los pacientes han quedado en UCI. En círculo tendríamos pues, el identificador del paciente, luego tendríamos la evolución temporal y aquí el usuario pues, puede mezclar
puede mezclar a voluntad, darle peso a uno u otro de los encodings y analizar esa información, ¿vale? Y bueno, y os paso con mi compañero José María Enguita, el doctor Enguita, que bueno, pues conoce muy bien esta aplicación y os va a hacer os va a enseñar un poco la aplicación. Gracias, Nacho. Bueno, pues me uno a los agradecimientos, ¿vale? Para todos vosotros, las organizadoras de esta jornada y tal, por invitarnos, que es un placer estar aquí. Pero bueno, no me voy a extender mucho porque si no, se nos dan aquí la hora de comer y tampoco es plan. Ya lo contó muy bien Nacho, un poco lo que estamos haciendo aquí. Aquí estáis viendo cómo el usuario puede modular cómo se está representando la información en tiempo real. Entonces, simplemente moviendo los deslizadores que veis aquí, él está cambiando cómo está visualizando los datos. Cada uno de estos puntos es un paciente y la información del paciente está accesible. Podemos acercarnos, hacer un clic, sacar su historial, eso no es ningún problema. Y luego lo que hacemos es segregarlo. Por ejemplo, lo podemos separar, en este caso hacemos una separación primero por el motivo del alta, de manera que separamos los pacientes que han fallecido de los que están todavía ingresados, los que se les ha dado el alta o los que han sido trasladados, y luego los podemos separar, por ejemplo, por sexos. Y luego, si colocamos en vertical los días que han estado en UCI, las columnas más altas representan a aquellos pacientes que han estado ingresados más tiempo. Entonces vemos rápidamente que hay un desfase y prácticamente hay, bueno, se ve claramente que los hombres están más tiempo ingresados, que son los que tenéis a la derecha, creo que es, ¿vale? Están más tiempo ingresados en la UCI. Y esto se ve sobre la marcha, nada más meter los datos en la aplicación, ¿no? Abajo es un poco más avanzado porque estamos viendo lo que comentaba Nacho antes. Esto es un TSNE, para los que estéis acostumbrados a trabajar con visualización de datos. Es parecido a un UMAP, es una representación de este estilo, donde están representados cerca aquellos pacientes que han tenido evoluciones temporales en ciertas variables clínicas similares. ¿Vale? Eso es un proceso un poco complejo de explicar, pero básicamente cuando dos puntos ahí están cerca es que su evolución en las variables clínicas que tenéis en la columna de la derecha, que creo que era frecuencia cardíaca, leucocitos, linfocitos, plaquetas y presión de oxígeno en sangre, ¿vale? Pues si han tenido una evolución similar, están cerca. Y también haciendo exactamente el mismo análisis podemos ver en qué zonas están agrupados aquellos pacientes que están más tiempo ingresados en la UCI. Y eso puede, pues, abrirnos nuevas preguntas, es decir, ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué se agrupan en distintas zonas? ¿Qué diferencias o similitudes hay entre ellas? Pero bueno, estos son datos clínicos. Yo quería hacer una pequeña demo, lo que pasa es que no nos funcionan los vídeos, así que voy a tener que, bueno, pues que sacar los vídeos aquí y hacerlo un poco como puedas, pero, ¿vale? De la aplicación que desarrollamos para trabajar con las doctoras Valdés y Chiara, ¿vale? Y sus equipos que están todavía trabajando en ellas. Voy a pausarla un poco para que no se me adelante, porque va demasiado deprisa. Deja, Nacho, la paro yo. Sí, la paro yo. ¿Vale? Entonces, voy a poner solamente dos ejemplos de cosas que se pueden hacer, porque bueno, pues no hay tiempo para mucho más, ¿vale? La aplicación está por ahí disponible y, bueno, y hay vídeos donde podéis verlo más a fondo, ¿no? Pero esto trabaja con datos del TCGA, datos genéticos de la base de datos del TCGA. Entonces, en este primer ejemplo, nos interesa ver un poco cómo se comportan los distintos tumores los distintos tumores que tienen hipoxia. De hecho, queremos ver cómo se sobreexpresa un gen que es el CA9, que se sabe que, bueno, que tiene un promotor al que se une el HIF1 y entonces cuando hay hipoxia o pseudohipoxia, pues bueno, aparece una sobreexpresión. Y también sabemos que hay algunos microRNAs que están relacionados con estos procesos hipóxicos, entre otros el microRNA el 210-3', ¿vale? Entonces queremos ver, sabemos que está descrito que hay algunas correlaciones positivas en algunos tipos de tumores de riñón, creo que era, ¿vale? Entonces queremos ver si eso se extiende a otros tipos de tumores. Y esto es una cosa que podemos plantearnos hacerla de una manera súper rápida. Por lo único que tenemos que hacer es seleccionar los elementos que queremos comparar en este caso. Uno lo ponemos en vertical, el CA9, otro lo ponemos en horizontal y separamos todos los datos del TCGA en esta rueda que veis aquí. Cada uno de estos grupos es un tipo de cáncer diferente y cuando damos peso bueno, primero damos peso en horizontal, luego en vertical y emerge un patrón rápidamente, voy a volverlo a parar, ¿vale? Emerge un patrón rápidamente de dispersión en el que nuestra propia percepción nos dice cuándo está habiendo correlaciones positivas, si hubiera alguna negativa que no la hay y cuándo no hay correlación ninguna. ¿Vale? Esto no es la aplicación, así que no puedo hacer zoom, pero bueno, podríamos acercarnos. Me parece que esto es un cáncer de riñón. Este es el de células claras, este es el riñón de células claras. De hecho, veis que aparece, por ejemplo, aquí una bimodalidad que es muy interesante porque no lo puedo hacer, pero si cogiéramos y ahora separásemos por tipo de tejido, veríamos que prácticamente todos los que están aquí abajo es tejido sano. ¿Vale? Eso nos daría un montón de información sobre la marcha manipulando directamente la información. Ahí por aquí abajo, voy a darle un poco más hacia adelante al vídeo, estarán los paragangliomas, para meternos un poco en esto, me parece que son estos de aquí.
¿vale? Los paragangliomas y los feocromocitomas, y aquí tenemos cánceres que no tienen ningún tipo de correlación, como el de estómago, no tienen hipoxia, entonces ahí no aparece una correlación clara. Por supuesto, esto simplemente nos da una intuición, ¿vale? Nos hace que nos hagamos preguntas nuevas. La aplicación por supuesto, tiene sus herramientas estadísticas para luego calcular correlaciones concretas sobre unas secciones que nosotros seleccionemos, podemos exportar los datos y podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero la idea es cómo se puede explorar los datos de una manera rápida e intuitiva. Y sobre todo siempre queremos hacerlo con variables, que son estas que aparecen aquí, que sean del dominio del problema del investigador. No que estemos tuneando algoritmos de Machine Learning sin saber muy bien lo que hacemos porque no pertenecen a nuestro dominio del conocimiento, ¿no? Aquí estamos moviéndonos con variables que sí que son de vuestro dominio. El otro ejemplo es un poquito más avanzado porque bueno, no hay mucho de Machine Learning aquí, pero hay aquí uno más interesante, ¿vale? En el que, voy a también pararlo para que me dé tiempo a contarlo y no se me adelante. Esta imagen seguro que habéis visto una como esta o similar porque son los datos del TCGA mostrados en un TSNE. ¿Vale? Aquí están agrupadas las muestras que tienen un perfil genético similar. Básicamente está separando muy bien algunos tumores de otros, pero es porque el 80 o el 90% del peso de esta separación viene dado por el tejido de origen. ¿Vale? Esto se ha comentado en múltiples artículos, tampoco me voy a meter mucho en el asunto. Sin embargo, sí que hay cosas que hay más información aparte del tejido de origen. ¿Vale? Se ve que hay microclústeres que se van formando en los distintos grupos. Para un solo tumor, pues vemos que hay grupos que indican que hay muestras que tienen unos comportamientos diferentes de otras, ¿vale? Y hay algunos que están incluso separados unos de otros. Me estoy alargando y voy a acabar enseguida, ¿vale? Pero además, no solo podemos hacer el TSNE de los 20.000 genes que tenemos en la base de datos, sino que podemos seleccionar un subgrupo de ellos, ¿vale? Y hacer un TSNE solo con ese subgrupo. En este caso, vamos a hacerlo con los microRNAs, que tenemos unos 800. Entonces, podemos hacer un TSNE con los microRNAs y poner uno al lado del otro, pero eso nos va a dar poca información. Lo interesante es tenerlos y poder modular la visualización entre uno y otro, porque entonces surgen patrones de movimiento que nos están diciendo qué está pasando. Y vamos a hacerlo, bueno, lo que tarde un poco el vídeo, ¿vale? Para que veamos cómo va a haber muestras que se mueven y se separan de sus grupos de origen, ¿vale? Como esa que aparece ahí señalada, ¿vale? Nuestra percepción le cuesta muy poco detectar ese tipo de patrones, de puntos que se mueven juntos, que se separan, porque lo hace de manera natural, aunque el resto de los puntos se muevan de manera aleatoria. Entonces, en este caso estamos viendo aquí un pequeño subgrupo que se separa del grupo que tiene originalmente. Estos son los feocromocitomas y los paragangliomas, el PCPG. Y estos de aquí nos podemos preguntar por qué se separan cuando pasamos al TSN utilizando la expresión de los microRNAs. Si hacemos un pequeño zoom nos damos cuenta, bueno, yo soy daltónico y no lo vería hasta que no metemos un poco más de encoding, en realidad están etiquetados como adenocarcinomas de páncreas, ¿vale? Este grupo de aquí pequeño son seis tumores que están etiquetados como adenocarcinoma de páncreas y se están agrupando junto con los PCPGs en lugar de con el resto. Y lo que ocurre aquí es que no son ni una cosa ni la otra. Son tumores neuroendocrinos de páncreas que estaban mal etiquetados en el estudio original. Y esto enseguida vemos que se disgregan del grupo. De hecho, se parecen mucho genéticamente por su carácter neuroendocrino a los PCPGs, pero en cuanto metemos los microRNAs vemos que hay una diferencia. Y nos puede llamar la atención y podemos querer estudiar por qué aparece esta diferencia. Entonces, la aplicación nos permite utilizar más herramientas de Machine Learning. En este caso, podemos utilizar una regresión logística para determinar cuáles son los microRNAs, y esto es lo que se está haciendo, para determinar cuáles son aquellos microRNAs que más participan en esa separación, que más diferencian ambos grupos, ¿vale? Y a partir de ahí, seguir tirando. De hecho, bueno, pues están las médicas, la parte médica de nuestro equipo, están ahí jugando con la aplicación a ver si conseguimos publicar alguna cosilla pronto. No me quiero extender más, ¿vale? Simplemente es para que se vea un poquito las capacidades que tenemos con este tipo de técnicas en la investigación biomédica, sobre todo cuando hay muchos datos y esos datos son difíciles de manejar por parte del investigador, que a veces es una pesadilla. Entonces, os dejamos ahí un artículo que escribimos sobre la técnica, por si os interesa, y ese código QR para que veáis el vídeo completo, si os apetece ya, bueno, pues con un poco más de calma, ¿vale? Y hay un poquitín más de información. Y yo, muchas gracias por haber estado escuchándome, aunque ya sé que es una cosa un poco rara, por escucharnos, pero bueno, muchas gracias, ¿vale?